Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 12. Y póngale atención, y quiero que me acompañe con su Biblia. Con su Biblia, acompáñenme, porque vamos a desglosar este texto. Vamos a desglosar estos versos. Amén. Mateo capítulo 12. Hoy estaremos hablando de las acusaciones acerca del Mesías. Quien es buen lector de la palabra sabe que el texto no se puede interpretar literalmente. Usted no va, por ejemplo, al periódico y usted lee solamente la portada. Yo me imagino que para que usted quiera saber el título de la portada necesita leer el periódico, ¿verdad que sí? Cuando usted anda buscando trabajo en los anuncios, me imagino que no solamente va a buscar ofertas de empleo, sino que va a ver todas las ofertas, las empieza a leer, ¿verdad que sí? Pues lo mismo pasa con las escrituras. Cuando usted vaya a leer un verso, recuerde que también hay unos atrás y otros adelante. Y tenemos que entender. Por eso venimos leyendo desde el capítulo 1 y hasta el día de hoy hemos llegado al capítulo 12. Así que, hermanos, yo le voy a pedir que por reverencia a la palabra de Dios nos pongamos sobre nuestros pies y juntos leamos la palabra de Dios como que si fuera un himno celestial. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Por dónde iba Jesús? ¿En qué día? Marque esa palabra. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron ¿a qué? A arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, ¿quiénes le vieron? Le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Repita conmigo: uno mayor que el templo, que este templo, que esta casa está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Podemos sentarnos. Qué maravilloso es saber que después de que Jesús nos hace una invitación acerca: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No es una oferta de quitarte los problemas, sino, según el contexto histórico en aquel tiempo, había una religión que se llamaba los fariseos, los escribas y los saduceos. Estos fariseos eran guardianes de la ley, a tal punto que la interpretación de la ley de Moisés, ellos se atrevieron a ponerle un poco más de peso a la palabra con su propia justicia. ¿Qué ha pasado? Que aquellos pobres hombres inocentes, que con lo poco que sembraban y lo poco que cosechaban tenían que dar conforme a las leyes que ellos mismos habían impuesto, Jesucristo vio este mal de estas personas. Jesucristo empezó a ver que esto era injusto y le dijo a sus discípulos: ay de ustedes si la justicia de ustedes, discípulos míos, no es mayor que los de los escribas y de los fariseos. Ciertamente ellos diezman el eneldo, la mente y el comino, pero lo más importante no lo hacen: el amor.
la piedad, la justicia, la misericordia. Entonces Jesucristo, al ver que la multitud estaba siendo oprimida por este gobierno religioso, le hace una invitación y le dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esa no es una invitación, como dije anteriormente, para que usted diga: se me olvidaron los problemas, se me quitaron los problemas. Los problemas nos van a rodear desde ahora hasta la muerte. Porque entonces Jesucristo se confundiría cuando dijo: en el mundo tendremos aflicciones. Y cuando dice que en el mundo tendremos aflicciones, es que vamos a tener problemas. ¿Me está entendiendo? Usted no puede soltarse así, por así, de los problemas. Pero la solución es Jesucristo. Dice: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y esta es la confianza que nosotros tenemos, que Jesucristo ha vencido al mundo. Así que abogado tenemos delante de nuestro Padre Celestial, a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, qué maravilloso es saber que hoy, después de esta organización de escribas y fariseas que estaba desarrollando una estructura de tradiciones como la escritura, como la escritura de la ley, Jesús se opone a esta falsa doctrina y lucha contra ellos cuerpo a cuerpo, diciéndoles: ¿no habéis oído? ¿No habéis leído? Escrito está. Qué cosa maravillosa es de los que estudian la palabra del Señor. Los que estudian, porque no todos estudian, pero los que estudian. ¿Cómo se interpreta un texto bíblico? ¿Hay estudiantes aquí o no hay? ¿Cuáles son las herramientas que se necesitan? ¿Cuáles son los recursos que usted utiliza? Menciónenlo. Uno, ¿cuál? Biblia de estudio. ¿Qué más? ¿Qué más utiliza? Diccionario. ¿Qué más utiliza? Recursos. Diferentes versiones bíblicas. ¿Qué más? Comentarios bíblicos. ¿Qué más? ¿Qué más utiliza usted cuando estudia? El original griego o el hebreo. ¿Qué más? ¿Qué más necesita? ¿Y cómo se interpreta el texto entonces? ¿Cómo se interpreta el texto? Hermano, ¿usted estudia la Biblia? ¿Lo estudia usted de verdad? Los predicadores, pues, los que dicen: yo quiero ganar almas para el Señor, un día me quiero parar ahí y predicar, pastor. A ver, dígame cómo es que estudia usted su Biblia. Porque la Biblia no se debe solo hojear e interpretarla de manera literal. Eso sería un error de interpretación, ¿verdad que sí? Y tampoco se puede tomar un texto de 45 versículos. No, vamos a tomar todos los textos y que no pase ni uno de ellos. Explíqueme cómo se interpreta un texto. Seguramente si estuviera la secta de los testigos de Jehová responden rápido. ¿Cómo se interpreta un texto evangélico? Contexto histórico, ¿qué más? Contexto cultural, contexto literario, contexto lingüístico, contexto teológico, ¿qué más? Exactamente. Eso se llama exégesis. ¿Y la hermenéutica qué es? El arte y la ciencia de la interpretación del texto. O sea que ya analizamos todos los contextos y ahora vamos a hacer la interpretación del texto. A esto es que Jesucristo viene a discutir con estos hombres cuando le dice: no habéis leído. Cuando Jesucristo le dice: no habéis leído, es porque era un buen analítico del texto. Jesucristo no solamente se queda con la información de la ley, sino que Él va mucho más allá, a la inspiración del Espíritu Santo, a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Las estructuras religiosas se oponen a este tipo de enseñanza porque quieren que todo el pueblo vaya detrás de ellos. Pero cuando le empezamos a enseñar a la iglesia
que ponga su mente y su corazón en el Espíritu Santo y que utilice estas herramientas de interpretación, porque esto no solamente lo utiliza la iglesia, lo utilizan los abogados, lo utilizan los escritores de libros, los utilizan los que hacen revistas, los utilizan todos los políticos. Todos ellos tienen este tipo de herramientas, todos. Por eso es que usted ve grandes seminaristas que se paran en grandes púlpitos y tienen elocuencia, tienen una buena morfología de palabra. Usted ve que ellos tienen una buena postura técnica. ¿Por qué? Porque ellos utilizan este tipo de recursos. Pues los fariseos no se habían quedado atrás. Los fariseos eran maestros de la ley. Y este es un buen maestro. El buen maestro no está esperando que llegue hasta el domingo para ir a copiar de Google un sermón y predicarlo. El buen maestro se prepara martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo trae a un pasto fresco. A su nombre. Entonces Jesús dice: ustedes no pueden llevar las cargas religiosas y políticas. Vengan a mí, yo los haré descansar. Y hoy les dice el Señor, veamos una de las acusaciones: el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? ¿Qué es el día de reposo? Porque lo acusaron el día de reposo. Vamos al texto otra vez. Verso 12. Capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Según la ley, ¿qué es el día de reposo? ¿Qué es el día de reposo, hermanos? Es un sábado y significa día de descanso. ¿Y qué hizo Dios con este día? Éxodo capítulo 20, verso 11. Corra con la Biblia, por favor. Éxodo capítulo 20, verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién lo bendijo? ¿Quién lo bendijo? ¿Y qué más hizo Jehová con ese día? Lo santificó. Hermano, ese día es un día por ley para nosotros, para descansar. Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién reposó? Dios reposó. Y hay una gran diferencia entonces en la acusación que le están haciendo los escribas, los fariseos al Señor. ¿Por qué acusaban al Señor? Vamos al texto, ahí a la Biblia, por favor. Míreme más a la Biblia. ¿Por qué lo acusaron? ¿Por qué lo estaban acusando? A ver, hermano, bien, leamos bien, bien, amén. Respóndame bien, no como un bebé, bien. Sí, pero según el texto, ¿cuál fue la acusación que lanzaron con él? ¿Estaban qué dice? Arrancando espiga. Miren que hay una gran diferencia cuando usted va a trabajar y a sembrar la espiga. Hay una gran diferencia cuando usted va a trabajar y hay otra diferencia cuando usted va a arrancar. ¿Sí o no? Entonces, el día de reposo, el Señor lo santificó para que nadie trabaje. Para que nadie trabaje. Incluso Él mismo descansó y reposó, por eso lo santificó. Pero hay una gran interpretación con respecto a arrancar. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 23:24? Corra con su Biblia. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas. ¿Qué podrás comer? Uvas. ¿Hasta qué? Hasta saciarte. Mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, ¿en la mies de quién? Aló, estamos aquí. ¿En la mies de quién? No se distraiga, que es Biblia lo que estamos leyendo. De tu prójimo. Cuando entres en el cultivo de tu prójimo, cuando entres en el sembrado de tu prójimo, cuando entres en el huerto de tu prójimo, mire, según la ley lo que dice, según la ley, podrás
arrancar espigas con tu mano. ¿Y qué estaban haciendo los fariseos con Jesús? Lo estaban acusando. Que por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo, mas no aplicarás la hoz. ¿Sabe que usted qué es la hoz? Para mí es como un machetillo de esos que tiene una vuelta así, y usted agarra un manojo de monte o de zacate o de lo que sea, y lo corta y se trae el corte. Pues es la hoz. Dice: mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, hay un permiso legal de parte de Dios. El permiso legal de parte de Dios, cosa que los fariseos sabían, era que pueden arrancar, pero más no pueden trabajar. Eso es lo que está prohibido. Éxodo 34:21. Corra por favor a la Biblia. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Se da cuenta? Se podía arrancar un puñado de grano, pero más no podía trabajar. Dios le permite que vaya a este pueblo a arrancar un poco de maíz, pues, para que me entienda, un poco de choclo, como dicen en Bolivia, un poco de alubias o de frijoles. Usted podía arrancar para comer, pero lo que no podía hacer era arrancarlas. Podía desgranarlo, pero no podía arrancar muchos matones, ni tampoco podía trabajar. Eso estaba prohibido para el Señor. ¿Por qué? Porque es un día de descanso. Pero ¿por qué hace el Señor que esta gente vaya al huerto de su prójimo y arranque un poco de grano? ¿Por qué, Peter? Un día lo predicaste sobre la moabita. ¿Cómo se llama eso? Ruth. ¿Por qué permite que se fuera a arrancar un poco de grano? Exactamente, porque había gente de clase baja aún en ese tiempo, en la era de piedra. Había gente que tenía esclavos, tenía becerros, tenía vacas, pero había gente que no tenía nada. Entonces se convertían en esclavos, eran criados de sus amos. Y esta gente tenía permiso para ir al huerto y desgranar un poco de espigas o de frijoles o de alubias o de lo que sea para comer. ¿Por qué? Porque el Señor nunca ha sido un tirano contra su pueblo. Dios es grande en misericordia. Y la Biblia dice: yo no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así usted tenga hambre, Dios no le va a dar un pedazo de piedra. Si tiene hambre, Dios le va a dar un pedazo de pan. Si tiene sed, Dios le va a dar agua para que beba. A su nombre. Probablemente estos discípulos de Jesús tenían mucha hambre, hermano. Entiende un poco el contexto, hermano. El contexto histórico es muy importante. ¿Qué viene haciendo el Señor con los discípulos durante el capítulo 4, 5, 6, 7? ¿Qué viene haciendo? Después que los elige, ¿qué hace el Señor? Los lleva sobre montes, los lleva sobre huertos, los lleva sobre collados. Y lo lleva, hermano, gloria a Dios, sobre los pueblos. Y el Señor empieza a predicar. El Señor era un hombre que predicaba continuamente a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sus discípulos le decían: maestro, te queremos seguir, Jesús dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Las zorras tienen guarida, ellas sí pueden descansar, pero el Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor, vino a aprovechar el tiempo, no a dormir. Por eso es que el ministerio, antes de anhelarlo, escúcheme, el ministerio, los dones que sirven para edificar la iglesia, antes de anhelarlo, usted debe de sentarse con un cuaderno y un lápiz a una calculadora a costear cuánto le va a costar todo este proceso. ¿O acaso uno de ustedes, cuando lo mandan a hacer un trabajo, no calcula primero para cobrar luego el precio? ¿O va a improvisar? Y Jesús vio la necesidad de sus discípulos. Sus discípulos estaban viendo enfermos ser sanados. 40 días en el desierto.
Veían al Señor subido a los montes. Estaban cansados, Pedro, ni una hora ha orado Pedro. Estaban agotados. Es normal que les entrara hambre. ¿O acaso a usted no le entra hambre? Y el Señor vio el campo. No sabemos dónde es. No dice el texto. Pero cuando ve el campo, envía a sus discípulos que tomen un poco de espigas de trigo y empiecen a comer. Los fariseos están siempre viendo en qué momento pueden hacernos caer. Los fariseos están esperando en el momento de nuestra caída para decir: bien, lo logramos, ha caído. Porque ellos estaban esperando no solamente acusarle, sino también matarle a su nombre. Los fariseos sabían que una de las formas de tentar a Jesús es ponerlo a prueba. Por eso es que usted no debe de dejarse intimidar contra las acechanzas de los fariseos. Porque si usted está haciendo las cosas bien y tiene su corazón limpio, ¿por qué debe de temer? ¿No tenemos abogado acaso delante de Dios? ¿No tenemos un intercesor entre Dios y los hombres? ¿No hay un árbitro que nos defienda en ese momento? ¿Acaso no hay un árbitro en los partidos de fútbol, en los partidos de baloncesto, de voleibol, de fútbol? Así tenemos un árbitro hoy en día ante las acusaciones de Satanás. Antes no habían. Antes Satanás se iba al cielo y le decía: mira, tu siervo Job todo lo tiene, tiéntalo. Jesús dijo: Satanás me ha pedido discípulos para zarandearos, pero yo he rogado al Padre. Ahora tenemos un intercesor. Ahora tenemos un intercesor. No es una intercesora, es un intercesor. Y se llama Jesucristo, el único ante Dios nuestro Señor. No es una mujer, es Jesucristo nuestro Señor. A su nombre. Porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo me lo creo. Porque lo que no está escrito en la Biblia, yo no lo puedo creer. Porque yo la Biblia no le puedo ni poner ni quitar. Y si no me cree, ya le expliqué cómo se interpreta un texto, para que lo vaya a estudiar. A su nombre. Aprendamos entonces del maestro y no de las normas fariseas. Aprendamos de las normas del maestro. Aprendamos de que Jesús ha venido a hacernos libres. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿De qué libertad? De las cargas rigurosas. Cargas, hermano, que nosotros no podemos sobrellevar. Los fariseos siempre nos están observando, como lo dije anteriormente. Estos están saturados de odio. Buscan con argucia aplaudir nuestros errores. Estos son los que sepultan la gracia y la ley de Dios. Jesucristo dice: no tienen misericordia. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes? Los fariseos. Purgan la gracia y la ley del Señor. Burladores, sentenciadores de muerte, mutiladores del cuerpo de Jesucristo. Estos son de los que dicen tener la verdad y le ponen y le quitan a la palabra de Dios. Pero sepa bien que la Biblia dice que de esta escritura ni una coma, ni una tilde se le puede quitar a la palabra, santa palabra de Dios. Pero el verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, el que tiene las arras de Jesucristo, el Espíritu Santo, no se burla de nadie, no anda viendo los errores y los critica, no anda viendo, hermano, a qué momento cae, no está viendo para inflamar la creación del Señor. Ese Hijo de Dios es una persona que está buscando la sanidad, la restauración y el levantamiento de aquellos que están caídos. ¿Acaso ese no es el ejemplo de Jesucristo? Yo he venido, dice el Señor, a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, a predicar el año de la buena voluntad. Ese es el verdadero ejemplo que nosotros tenemos. Mateo 5:21. Corra, por favor. Oíste que fue dicho. Fue dicho ¿a quiénes? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de.
juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que ¿qué? Se enoje contra su hermano y le diga que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, cualquiera que le diga necio a su hermano, cualquiera que le diga a su hermano fatuo, cualquiera que le diga necio, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿ante quién? Ante el infierno de fuego. Ese no debe de ser un hijo de Dios. El hijo de Dios podrá tener problemas. Escúcheme bien, escúcheme. Escucha al Espíritu Santo hoy. Quizá usted el día de mañana puede tener problemas con esa persona que tiene al lado. Mírela. Mírela, pero con toda libertad. El día de mañana esa persona se puede convertir en un problema para usted. Y se lo digo con toda verdad. Si usted verdaderamente tiene el Espíritu Santo, lo que menos puede sacar de su boca es andarle diciendo necia, fatua, necio, fatuo. Porque el día que se enoje en su corazón, usted será expuesto delante del concilio de Dios. Y sepa bien que hay un infierno de fuego donde la llama nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Ahí serán echados los perversos. A su nombre. Entonces, ¿cuáles eran los motivos de odio de los escribas y los fariseos contra Jesús? Vamos a la Biblia otra vez. A la Biblia, a la Biblia. Coja su Biblia, por favor. Coja su Biblia porque conozco a algunos de ustedes que andan siguiendo a los del séptimo día. Les encanta andar escuchando a los esto, ¿cómo se llama? Adventistas. Nosotros no somos adventistas. Nosotros somos trinitarios, pentecostales. Y nosotros no creemos que no hay que venir al culto el día sábado, que hay que descansar, reposar. Nosotros no lo creemos. ¿Por qué, pastor? Lea la Biblia, lea, ponga sus ojos en ese texto, hermano. Mire ese texto para que dejen de andar viendo basura en el internet. No tenemos hombres ni mujeres bíblicos porque tienen una pluralidad de prédicas. Tienen de bautistas, tienen de apostólicas y proféticas, tienen de las asambleas, tienen de esto y de lo otro. Lea más su Biblia. Lea más su Biblia. Su predicador favorito debe de ser la Escritura. Una confusión. No está mal escuchar, pero con las sectas no. Estas que imponen cargas que no nos hacen dejar ser libres, con esas no podemos tener una alianza. Sobre todo con la doctrina reformada, bautista. Cuidado con ese tipo de doctrinas. Tenemos una identidad y tenemos que respetarla. Es la visión de esta iglesia. Es la visión de Dios para el pastor. Es la visión de Dios para los líderes. Y el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, no dividido. Y si usted no sabe de buenos predicadores, pues pregunte, pastor, ¿qué me aconseja? ¿Qué lectura puedo leer? ¿Qué literatura puedo leer, pastor? A su nombre, gloria a Dios. ¿Cuál era el motivo entonces de esta secta acusar al Señor? ¿Cuál era el motivo? Aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? Pero vámonos al último verso, cuando dice, porque el Hijo del Hombre es Señor
del día de reposo. ¿Qué era entonces el problema de ellos? Decían: este se declara el Dios verdadero. Este anda diciendo que Él es el Mesías, el que había de venir. Este anda diciendo que Él no respeta los días de reposo. Estos no solo querían tentar al Señor, estaban buscando una prueba para matar al Señor. Pero el Señor no estaba equivocado. Juan 7:19. ¿Qué dice Juan 7:19? A la escritura, todavía tengo 20 minutos, hermano, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿No dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Es una pregunta. Mire la pregunta. Tenga cuidado con los signos de interrogación. En el acento hay que tener cuidado en la lectura. ¿No dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme?, le dice el Señor. Es que les reveló la intención que ellos tenían. Jesús le dijo: dejen de estarme siguiendo para chismear. ¿Por qué me están buscando para matarme? ¿Por qué? No tenían acusación, pero estaban esperando en qué momento da un paso en falso para decirle: mira, ese no es el verdadero Hijo de Dios. Ya vamos a terminar, hermano. Ya va a ir a ver sus series, amén. Ya va a ir a comer, tranquilo. Aquellos que decían ser hijos de Abraham ahora son los homicidas. Aquellos que dicen ser los hijos de Abraham son los que desean la muerte del Hijo de Dios, de un judío mesiánico. Mateo 8:48. Corra por favor a la Biblia. Mateo 8:48. ¿Qué dice ahí? Todavía me faltan 2 hojas, hermano. Corra por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mateo 8:48. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién se lo dice? ¿A los cristianos? ¿Le está diciendo hijos del diablo a los cristianos? ¿A quién le está diciendo? A los fariseos. A los fariseos les está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes son unos hijos del diablo. Ustedes quieren matarme porque están siguiendo los planes de su padre el diablo, que desde un principio ha sido mentiroso y asesino. Por eso, antes de que usted vaya a caer en un chisme, fíjese que me dijeron, fíjese hermana, fíjese hermano, le voy a contar la nueva que anda en la iglesia. Usted tiene que responderle: enséñeme las pruebas. Quiero ver una foto por lo menos, un video. ¿Tiene pruebas? No tiene, ¿verdad? Porque anda en el síndrome. Ahora se ha activado el síndrome de la observación. Todos quieren observar. Todos quieren observar. No, y hay gente que, hermano, les encanta andar en esas movidas, hermano. Qué mal hábito, de verdad, hermano, de ser hijo de Dios. Qué mal hábito de andarle, hermano, dándole lugar a la lengua, hermano, y al oído. Cuando usted quiere escuchar un chisme, pregunte la información. Y si no hay información, yo siempre digo que lo que no vi y lo que no escuché, yo como testigo primario no debo de creerlo. A su nombre. Decía una hermana: pastor, yo me voy de la iglesia porque ahí solo chismoso hay. Y en la que vas a ir también. Donde vayas, cualquier denominación, el problema muchas veces no es Jesús, sino el discípulo Judas. Ya saben, Judas tenía el mejor maestro, el mejor predicador, tenía el mejor consejero, tenía el mejor padre espiritual. El problema no fue Jesús, fue el corazón de Judas, traidor.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes que quieren matarme, ustedes que quieren hacerme caer, ustedes son de vuestro padre el diablo. Oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que le diga a su hermano necio, eso es acción de hacerlo caer. Necio, eso es hacerlo caer. Mira, es un necio, no es cristiano, es un necio, eso es hacer caer al hermano. Mira, es fatuo, mira cómo camina, ¿te das cuenta? Mira su testimonio, eso es ser necio, eso es ser fatuo, y eso la Biblia lo llama asesino. Usted se está convirtiendo en un homicida. Y cuando hace eso, a quien adore es a vuestro padre el diablo, no a Jesús de Nazaret. Porque esto hay que predicarlo y hay que saberlo. Porque demasiada raíz de amargura, de odio, demasiado celo ministerial hay en las iglesias por no predicarse este tipo de mensaje. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Habían por lo menos 39 obras que los fariseos habían añadido a la ley. Por lo menos no desatar un cordón. No, el día de reposo. No podían ni cocer un huevo. ¿Por qué de día de reposo? Si la esposa se levantaba, carta de divorcio. No la dejes que se levante, dale carta. No podía ni dejar que fuera a desatar al pollino. Decía Jesús, si ven un asno o una oveja ahí metido en un hoyo, o si ven a su hermano ahí, o a la oveja de tu prójimo, ahí la dejas que muera. ¿Por qué? Porque es día de reposo. Haga cuenta y caso. Usted hoy es día de reposo, según la ley farisea, ¿verdad? Y hay un hueco. En ese hueco se cayó un bebé. Según la ley hay que esperar hasta el siguiente día. Hay que sacarlo hasta el domingo. No se le puede dar ni manta, ni comida, ni nada. Sectas. Hermano, abra sus ojos. Y si no lo hace, pues ahí va a seguir de ignorante todo el tiempo. Porque una persona ignorante es el que no quiere abrir sus ojos y no quiere aceptar la verdad. El ignorante es el que le gusta que le pongan yugos de esclavitud. Y lo dominan, hermano. Y ahí andan detrás de sus líderes. Otra cosa es obediencia. Otra cosa es sumisión. Pero muchas veces por ignorantes, porque hay un analfabetismo bíblico en la iglesia, sobre todo evangélica, andamos corriendo de iglesia en iglesia como que si fueran vientos de doctrina. Así como cuando viene el otoño, usted ve que esas hojas vuelan para allá, vuelan para acá. Viene primavera y aquello. Mire, esos árboles quedan pelados, hermano. ¿Ya los ha visto usted? ¿Ya ha visto que en otoño quedan esos árboles pelados después que se ve el invierno? ¿Sí o no? ¿Cuándo vino usted, hermano? ¿Usted ha visto el otoño, sí o no? Aquí hay 4 estaciones, en mi país no ve eso, pero aquí sí. Si usted va a la calle, usted ve los árboles pelados, hermano. Así quedan los de la sana doctrina, supuestamente pelados. Porque andan con un pastor, con otro pastor, andan en una iglesia, en otra iglesia. No tienen raíces. No crecen, no hay frutos. Pelados, hermano. Fariseos, 39 leyes por lo menos habían metido más. El ultra religioso, el ultra ortodoxo siempre está viendo el pecado, siempre está viendo el pecado, porque dice, Dios es santo, santidad Jehová, y ponen unos grandes rótulos ahí, que ahora tienen LED, porque antes la LED era pecado. Dios, santidad Jehová, ahí, desde aquí hasta allá. Mujeres aquí, varones aquí, faldas aquí, nada en pantalones, vale al infierno, nada en pecado, según ellos, ¿verdad? El varón, tenis, Nike, Reebok, nada, pecado, ¿verdad? Zapatillas, pura zapatilla. Y si no tiene corbata, no predica, y no preside, y no está en el coro. Sectas, 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 sectas. Una cosa es enseñar el pudor, el decoro, la modestia.
Una cosa es predicar de la sensualidad, del jezabelismo en la iglesia, pero otra cosa es imponerle a la hermana y al hermano, porque el Espíritu Santo es suficientemente capaz, sin la necesidad de obtener ayuda de nadie, para cambiar a un drogadicto, a una prostituta, a un huérfano, a un alcohólico, a un asesino. Él no necesita la ayuda de ningún pastor, necesita que lo dejen solo. Ayer le decía a una hermana, y alguna vez ya me han mandado una notificación de Facebook, pues no pasa nada. Le decía a una hermana, si viniera un homosexual aquí, no sé si la iglesia estará preparada para eso. Y sobre todo los varones latinos. Uy, que no se me acerque. ¿Qué van a decir de mí? Fobia, homofobia, desprecio. ¿Estamos preparados para eso, hermano? Porque algunos de nosotros nos enseñaron a ser machirulos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ese no es Cristo, ese no es Jesús, ese no es Jesús. Jesús no es tirano, Él vino por todos ellos y nosotros tenemos que aprender a la Escritura. Todos necesitan ser salvos, gloria a Dios. El creyente ve el pecador y el creyente, el verdadero creyente, el ultraortodoxo ve el pecado y él dice, santidad Jehová. El ultraortodoxo dice, no, solo nosotros tenemos la verdad. Pero el verdadero creyente dice, hay que levantarlo, hay que ayudarle, hay que restaurarlo, hay que amarlo, y si necesita, pues lo que necesite le vamos a ayudar. Ese es el verdadero creyente que practica la piedad, el amor, la misericordia, su nombre. Para el legalista no es suficiente lo que Dios establece como prohibición. Para ellos esto debe de ser incrementada para mayor santidad. Cuando ellos dicen lo que ha establecido Dios, hay que interpretarlo de una mejor manera, porque si no la iglesia no va a tener santidad. Entonces vienen las normas de hombres, doctrinas de hombres. ¿Estamos aquí? Estos no miden con la vara de la gracia, estos miden con la vara de su justicia. Y Jesús les está enseñando. Jesús les está enseñando y le dice, hermanos, es verdad que tenemos un día de reposo. Mire lo que dice Jesús. Jesús dice así, escúcheme. Es verdad que tenemos un día de reposo. Es verdad que nosotros debemos de dedicarle día al Señor. Es verdad que nosotros tenemos que dedicarle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces cuando Jesús viene a los fariseos le dice, es verdad que tenemos que respetar el día de reposo. Es verdad que nosotros tenemos que no debemos de sobrepasar la ley. Pero en el día de reposo lo que no se debe de hacer es ser chismoso, es no ser generoso y no dejar descansar a los hambrientos y los sedientos. Respetamos el día de reposo, claro que sí. Claro que tenemos día de descanso. Ahí va de usted si no lo quiere respetar. Pero en el día de reposo, lo que no se debe de hacer, usted el día de reposo, no es que usted se va a ir a descansar a su casa, como dijo el hermano ayer, a un sofá y a ver ahí 4 horas de series. No es que usted se va a ir ahí a distraerse. El día de reposo, los verdaderos judíos lo dedicaban en adoración a Dios. Los verdaderos judíos estaban con la familia compartiendo el pan en sus mesas. Los verdaderos judíos cantaban y danzaban, porque ellos danzan, hermano. Yo no sé estas iglesias que andan diciendo que la danza no es bíblica. Vaya a Israel, allá le invito a que vaya. Usted va a ver los grandes coros, ancianos hasta de 80 años danzando, hermano. Eso es belleza, hermano. Yo me asusté, hasta breakdance bailan, hermano. Tremendo. Y estos hermanos son más libres que nosotros. Y leen la palabra, porque cosa que sí enseña es que el niño desde pequeño, después de los 7 días, hay que circuncidarlo y a la sinagoga a estudiar.
Ellos no son como nosotros, que hacemos que la IA, ¿sabe lo que es la IA? Sí, la inteligencia artificial, pues, nos lea los textos. ¿Cómo se llama ese? No, esa no, está en otro. ¿Cómo se llama? El chat GPT. Usted le dice ahí, dame el historial dame una historia de los judíos, le saca un sermón. No, hermano, eso es lo más vago que uno puede hacer. Dios nos dejó la palabra inspirada por Él mismo. No tenemos que ir donde un robot a que nos lea la Biblia. A su nombre, gloria a Dios. Entonces consideremos aspectos, hermanos, que sí, Dios nos dio el día de reposo para venir a la casa de Dios, a adorarlo, a santificarlo, a bendecirlo, a proclamar su nombre. Como dice la palabra, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo prefiero estar un día en su atrio que 1000 apartados de ellos. Pero lo que no se debe de hacer, fariseos, le decía el Señor, era chismear, es no ser generoso y no darle de comer y darle de beber al hambriento y al sediento. ¿Habéis leído? ¿Qué habéis leído? El verso 3 al 4, ¿qué nos quiere decir? Hay una historia ahí muy grande. Fíjese que usted lee 2 versículos, pero luego tiene todo el libro de 1 de Samuel. Usted dice, o sea, Dios generalizó todo el libro de Samuel en 2 versículos. Veamos ahí. ¿Qué dice ahí? El verso 3. Pero Él les dijo, mire, qué tremendo la palabra. Si usted es buen lector, usted me va a entender, ¿verdad? Yo estoy aquí encantado con esta palabra, hermano. Belleza. Mire lo que dice. En aquel tiempo, dice Jesús, viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y dice Jesús, pero Él les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús. Ya desde ahí la autoridad está hablando, hermano. ¿No habéis leído, le dice Jesús, lo que hizo David cuando él y los que estaban, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y cómo comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que David estaba siendo perseguido. ¿Por quién? Por Saúl. ¿Por quién estaba siendo perseguido David? Por Saúl. Y tenía David un ejército pequeño. Como había una persecución, David no tenía recursos como estos discípulos. Entonces, él no tenía provisión alguna. Entonces decidieron acercarse al sacerdote Ahimelech. Puede seguirme en 1 Samuel 21. Ahimelech, que ministraba en el santuario de Dios, dice que estaba en la tierra de Nob, pidiéndole algo de pan de comer. Va David, le dice: sacerdote Ahimelech, ¿tienes algo de comer para mí y mi ejército? Y dice que el sacerdote no tenía nada más que los panes de la proposición, que eran santificados para el tabernáculo del Señor. Hermano, escúcheme, a esa casita o a esa tienda nadie podía entrar si no era sacerdote. A ese tabernáculo nadie podía entrar, porque a ese lugar nadie que fuera encomendado y santificado por Dios no podía entrar. Si no era del linaje de los sacerdotes, no podía estar en ese lugar. Pero aquí veo la gracia de Dios en Ahimelech, sacerdote del Señor. Y dice que cuando vio al hambriento y vio al perseguido, dice que no vio más que los panes de la proposición. ¿Está entendiendo esto? Esto es como decir Santa Cena, hermano. El pan que representa a Cristo, el cuerpo partido en pedazos, estaba ahí. El maná que cayó del cielo, el verbo, estaba ahí. La tipología de nuestro Señor en el pan, la simbología, está ahí. El pan era santificado y podía cambiarse solo el día de reposo. Y justamente David llega en el día de reposo
Y es justamente donde nosotros venimos también a este lugar, un día sábado, un día domingo, a descansar en el Señor. Y justamente ese día es cuando venimos a buscar el pan del cielo, el maná del cielo. Y es aquí donde los sacerdotes ministran la presencia del Señor. Y es aquí donde Amelec dice: solo tengo panes, toma la vid para que te sacies tú y tu ejército. A su nombre. Los panes eran panes sagrados, hermano. No era cualquier pan dulce como que usted va a buscar ahí a Eroski o a Lidl. La ley decía, hermano, que nadie podía hacer esto, hermano. Esto está mal. La ley. Y Jesús está recordando. Jesús está recordando a los fariseos que en aquel día Él estaba presente y le dijo: ¿y no habéis leído que en aquel día David con los suyos tenían hambre y el sacerdote tomó del pan sagrado y les dio de comer? Jesús recordó que aquella persecución y aquella hambre estaba sobre sus hijos. ¿Cómo se llama David? David conforme a ¿qué? El corazón de Jehová. Dios tenía amor por ese hombre. Y Dios ha tenido misericordia por sus discípulos. Y Dios nos está diciendo hoy que no temamos ante las persecuciones, que no temamos ante la escasez, que no temamos ante las adversidades. Él es el Dios proveedor. Aún en los días de reposo, aún en los días de las normas y políticas de los hombres, Dios está preparado para atendernos. Da igual qué día venga. Y viene ese día de la persecución, porque va a venir. Usted prepárese, porque vienen días terribles. Pero sepa bien que en ese día la gracia y la misericordia de Dios estará con nosotros. Viene ese día. Usted mire cuántas tormentas han venido sobre nosotros. ¿Ya vio? ¿Y cómo estamos? Estamos en la presencia del Señor. Nos ha dado de comer de su pan y nos ha dado de beber de su espíritu. ¿Y cómo estamos? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él sea toda la gloria y la alabanza y la adoración. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que dijo lo va a prometer. Por eso mi confianza está en el nombre de Jehová, en el Todopoderoso. Yo sé a quién le sirvo, hermano. Mucha gente me ha querido quitar de la visión y el propósito de Dios. Han sido muy astutos, elocuentes, han usado la astucia de la serpiente, pero no han podido. Jesucristo está conmigo. Yo sé a quién le sirvo. Yo he visto con mis ojos la gloria de Dios. ¿Qué nos está enseñando Dios aquí? ¿Qué nos está enseñando? ¿Que se puede abrogar la ley? No. Lo que nos está enseñando el Señor es que lo que Él se dijo es verdad. Pero los mentirosos fariseos se han encargado de poner cargas al pueblo que ni ellos mismos pueden sobrellevar. Por eso le digo, hermano, el texto no se puede interpretar mal. No. Versos 5 al 6. Vamos. Ay, Dios, se me fue la hora. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo? ¿Quiénes profanaron en el templo el día de reposo? ¿Quiénes? Entonces, ante toda regla hay una excepción. Amén. Sabemos que los guardianes de la ley, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los fariseos, ¿sí o no? Ellos estaban encargados ese día. Mira, ese día de reposo, es que no leen. Mire, si usted lee, me va a entender. Estos andaban de cotillas ahí, de chismosos, viendo a qué hora cae el Señor. Ellos tenían un trabajo, estar en el templo. Tenían que estar ministrando el pan, los utensilios de allá. Tenían que estar viendo si el altar estaba encendido. Tenían que ver si estaba el tabernáculo limpio, si estaban los levitas ahí ministrando en el templo. Pero andan de cotillos ahí viendo a qué hora cae el Señor. Eso pasa. ¿Por qué no crezco, pastor? Por lo mismo, andar viendo a qué hora cae el pastor.
Cuando Dios lo quiere ver en el templo, sirviendo, ministrando en su casa. En el tabernáculo los sacerdotes estaban dedicados, obviamente, hermano, a trabajar aún en el día de reposo. Primera de Crónicas 23:31 dice: para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. ¿Para ofrecer qué? Fiestas, luna nueva. Mas el día de reposo, dice, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con libación, con su libación. En el holocausto, dice, es el holocausto de cada día de reposo. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Había trabajo para los sacerdotes, pero los fariseos allá andaban viendo a qué hora cae el Señor. ¿Me está entendiendo? Y luego dice: ay, pastor, es que quiero servir, pero no puedo. Anda de chismosa. Anda de chismoso, conversando con gente ajena. ¿Distraído con quién? ¿Distraída con quién? Mucho televisor, dijo el hermano ayer. Mucho orgullo, como Naamán o Acab. Naamán. Mucho distraído por ahí. Mucha murmuración, como María y ¿cómo se llama el otro? Aarón. Ayer hablaba de eso. Cuando Dios verdaderamente nos quiere en el templo, en el servicio. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué no crezco? Ahí va a estar 20 años sentado, otros 20 años, hasta que la cafetiemos. ¿Sí? 20 años ahí envejeciendo, fíjese, 10 años más, hasta que le hagan su santa ceremonia. Cuando Dios la quiere ver aquí, hermano, qué ganas de estar en cenizas ahí. Cuando Dios la quiere ver prendida en su santo templo. Hace unos días le dijimos que se integre al servicio de Dios. Dios la ha llamado no para que sea, hermano, una persona destructora de los atributos que Dios le ha dado en su personalidad. Dios la ha llamado para que todo eso lo ponga por obra en el ministerio. A su nombre. Pastor, quiero ganar almas, pero no se congrega. Yo sé que Dios, es que un profeta me dijo que yo iba para la nación y iba a ganar almas. Ni la de él ha ganado, ni la de ella. ¿Por qué? Porque andamos distraídos. ¿Como quién? Como los fariseos. ¿Esperando qué? Que caiga el hermano. Porque hay gente que disfruta que los hermanos caigan. ¿Sí o no? Ay, Dios mío, puso tenso esto. Ya voy a terminar. Había una ley rigurosa y había un culto que estaba bastante ocupado. Había ceremonias en el templo de Dios. Había este mandato, hermano. Y la ley decía que en el día de reposo, en el día de descanso, también se podía trabajar. También se podía estar ocupado. Jesús lo que le está enseñando a los fariseos es que, pero cuidado, también se puede trabajar en el templo. En el templo. En la casa de Dios. No lo agarre literal. Ah, es que el pastor dijo que puedo trabajar. Ah, se perdió. Ya terminé. Lo voy a generalizar, tengo mucho aquí. Si algo podemos aprender de esto, es que las acusaciones no deben de ser regidas o dirigidas por tradiciones religiosas. Las acusaciones, miren, cuando usted vaya a lanzar una acusación contra un hermano, mire lo que dice la Biblia. La Biblia lo dice. La Biblia dice así: cuando usted lance una acusación contra su hermano, sea con 2 o más testigos. ¿Me está entendiendo? Cuando usted quiera lanzar una acusación contra su hermana, sea con 2 o más testigos. La Biblia, el Señor Jesucristo nos está enseñando que las acusaciones no deben de ser regidas porque genética de mi familia,
Como dice, yo he escuchado a una hermana, es que esa hermana tiene un mal hábito. Ay, pastor, viera, yo conozco a su familia, pastor. En el barrio ni la quieren. Es verdad, así dice. Entonces las acusaciones no deben de ser lanzadas porque usted tiene un mal hábito, hermano. Eso es andar lanzando cosas de delante de a las personas, eso no edifica. Eso no trae bendición, hermano. Andar lanzando acusaciones contra su hijo. Es que ese es un vago, hermano. Mire lo que le dice. A salvar ese. Mire lo que le dice, hermano. Acusaciones. Déjese cipote, déjese chuguín, como es en Bolivia. Esa guagua. Deje esa guagua que pierda. Si es un malcriado, necio. Mira lo que está diciendo. Le está declarando palabras de maldición a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, a su esposa. ¿Qué se va a convertir hasta que no le pase un coche? Vas a ver que no se va a convertir. ¡Santo Dios! Y entramos al chisme, ¿verdad? No podemos prohibir lo que Dios no ha prohibido, hermano. Dios no ha dicho que el día sábado no se puede hacer culto. Mentira. El día de reposo también hay que pasar en el templo, porque uno mayor que el día de reposo está aquí. A su nombre. Gloria a Dios. O sea, lo que Jesucristo está manifestando es que yo soy el templo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el día de reposo. Yo soy el descanso. Dice Jesús, yo sacio el hambre, yo sacio la sed. Yo no pongo leyes rigurosas, yo hago misericordia. Yo no estoy esperando sacrificios, yo hago misericordia. Cuando usted quiera aceptar la voluntad de Dios y venga, Señor, yo quiero un milagro de ti, eso no se compra con dinero, hermano. Eso no hay que hacer, hermano, un acto profético, como decía un hermano, póngamele sobre, pastor, así en su silla. No, aquí no, hermano. Aquí usted tiene que venir como un hombre alegre. Bendito Dios, porque me has proveído, mi rey. Y entonces yo bendigo al Señor, porque Dios ama al dador alegre. Esto no son leyes rigurosas de que usted sí o sí tiene que pasar por un estudio. Si usted no quiere y no es su don, no pasa nada, no lo va a hacer. Aquí nadie le va a decir que no. Pero sepa bien, que la buena y correcta interpretación del Señor ha sido porque Él ha dedicado tiempo en su santa palabra. Oseas dice 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quédese con esa palabra, Oseas 6:6, llévesela para su casa. Que sea generalizar el texto, el sermón, diciendo, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere Dios? Misericordia. ¿Y qué no quiere Dios? ¿Qué no quiere Dios? No quiere sacrificios, quiere misericordia. Amén. Y conocimiento más que holocausto.